jóvenes, gracias por estar aquí. La intención de toda esta jornada cultural y de esta presentación del libro en particular, pues es crear en ustedes el hábito de la lectura, ¿no? Que se den cuenta que hay historias que valen la pena ser leídas y que atrás de ellos siempre hay un trasfondo. No va a ser una presentación del libro seria, no se me vayan a dormir. Este libro es una compilación de 3 títulos del maestro Hilario Peña y básicamente rondan, en vez de sexo, drogas y rock and roll, es sexo, drogas y norteño, ¿ok? Voy a comenzar platicándoles un poco de lo que ha hecho el maestro Hilario Peña. Él es originario de Mazatlán, Sinaloa, sin embargo desde el 2003 llega aquí a Tijuana. Es ingeniero en electrónica, aunque ustedes lo vayan en playera hawaiana, que es una de sus particularidades. Es ingeniero en electrónica y es por eso que principalmente se viene aquí a Tijuana, sin saber que terminaría escribiendo sobre Tijuana desde Tijuana. Obtuvo la beca del FONCA para jóvenes creadores en 2012 y 2014, coautor del guión de la serie televisiva Camelia la Tejana, y además, como lo comentó Jonathan, es premio Bellas Artes de novela José Rubén Romero 2016 por Cornelio Haga. Nos platica de cómo surgió el detective Mala Suerte, ¿no? Todas las peripecias que tuvo que sufrir es cuando se gana la reputación de detective y principalmente pues gira en torno a la violencia que es generada por el crimen organizado y en muchas ocasiones por la misma ley, ¿no? O sea, los mismos policías o el sistema de justicia que está inmiscuido pues en el tráfico de drogas. Mala suerte era yo, así nos decían a mi mamá y a mí por pelirrojos, los mala suerte. Quisiera agradecer a la maestra. Sí, de todos modos. Sí, ya. Quisiera agradecer a la maestra Sofía Bautista, a Jonathan Hayashi por la invitación a CESUM Universidad, felicitarlo también por sus 25 años. Pues, ¿cómo surgió Mala Suerte? Yo siempre comento que fue a raíz de una especie de epifanía literaria, ¿no? Es decir, de pronto me pareció lo más lógico del mundo la idea de un detective pelirrojo que anda por la vida presumiendo, como acabas de mencionar, que es feo pero de buen cuerpo, y en esta epifanía literaria ya venía todo el personaje hecho, ¿no? Y la prueba fue de que fue un libro bien vendido, muy bien vendido, de hecho, que tuvo varias reimpresiones y reediciones, y de hecho estoy presentando otra reedición de la novela, y contestando a otra pregunta que no me hiciste, así fue como surgió, y creo que el personaje trascendió su coyuntura, ¿no? Aquella coyuntura yo recuerdo que cuando concebía el personaje, por ejemplo, esta zona era peligrosísima, ¿no? Entonces no es que ahora vivamos cobijados por la seguridad, sin embargo eran momentos muy difíciles, sobre todo para la ciudad de Tijuana, aquel 2007, 2006, balaceras constantemente, era una ciudad, la verdad, que uno añoraba, ¿no? Aquellos días cuando era lo más normal salir a la calle y pasártela bien, no se podía en esos años. Y creo que el personaje está marcado por esa situación, sin embargo, pasaron 10 años de su primera publicación y consideré que era un personaje que trascendía esa coyuntura y que era memorable incluso, ¿no? Y creo que Editorial Océano consideró lo mismo y la verdad, modestia aparte, le ha ido muy bien. Creo que prueba de ello es el hecho de que pues, he tenido muchas presentaciones. El libro está colocado en muchas partes y creo que se debe al personaje, volviendo a tu pregunta, ¿no? Creo que es uno de esos personajes memorables en todos los sentidos, en sus características, en su manera de ser y te repito, ¿no? Fue una especie de epifanía, pero también tiene que ver con otra cosa. Recuerdo que cuando yo empecé en esto de la literatura, yo no sabía que me iba a dedicar a ello. O sea, hay cosas que me molestan, como por ejemplo cuando alguien me dice: ¿y qué se siente, Hilario, dedicarte a lo que te gusta? Y me lo preguntan con una especie de romanticismo empalagoso.
Y realmente no fue así nunca, o sea, simplemente yo estaba trabajando como ingeniero en las fábricas, a veces instalando sistemas de cable, a veces como vulgar capataz. Yo creí de hecho que egresaría de la ingeniería y me dedicaría a diseñar un microprocesador que me haría millonario y rico y famoso, y tendría mi mansión en Malibú. Y cuando eso no funcionó, pues me sentí realmente frustrado, porque era un vulgar capataz que recibía órdenes y daba órdenes, ¿no? Entonces yo creo que para liberar esa frustración, todas las madrugadas me levantaba y escribía. Y en el caso de Mala Suerte, yo creo que el éxito también de esa historia fue que no me propuse escribir el libro que yo quería escribir, porque yo creo que en ese momento, si hubiese escrito el libro que yo quería escribir, lo más seguro es que hubiese hecho una diatriba en contra de la maldita gerente de recursos humanos, con sus peluchitos en el escritorio y sus fotitos de todos los viajes que hizo a Europa, y que me puso el retardo y me quitó el bono de puntualidad y ya no pude comprar leche en polvo a mi niña. Y dije, no, bueno, eso a quién le interesa leerlo, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué, Hilario? Cambié ese chip. Mejor, en vez de escribir el libro que quieres escribir, escribe el libro que quieres leer. Y la verdad es que pues yo siempre he sido un fan de la novela policial, más que nada por el elemento de misterio, ¿no? Y otro elemento que procuro incorporarle a mi literatura, que viene siendo el humor, ¿no? Que tú habías comentado. Entonces, conjugando, ¿no?, esos elementos como el misterio, el humor, y ambientándolo en esta ciudad, pues creo que salió algo muy padre, ¿no? Algo que varias editoriales le han apostado, que ha gozado de lectores, y pues fue producto de todo ello, ¿no? Lo otro, digo, entiendo cómo es Tijuana, cómo convergen aquí todos de diferentes estados, situaciones, la frontera, etc. Pero ¿por qué Tijuana? Y más que nada, ¿por qué desde ese ángulo, no? Pudiste haber tratado la cuestión migrantes, el cruce fronterizo, el aceleramiento, el crecimiento tan acelerado de la ciudad. ¿Por qué desde este enfoque y con esa característica, ¿no?, del humor? Bueno, en general tiene que ver con retos, ¿no? Todo para mí son retos en general. El solo hecho de escribir una novela es difícil, la verdad. Estas cosas, no sé, se ve como algo sencillo, pero sinceramente ponen a prueba, yo creo, tu perseverancia, tu disciplina, tu fe en lo que haces, tu cordura incluso. Esto es un reto de por sí, escribir una historia, ¿no? Pero elevamos el reto cuando la historia está inscrita dentro de un género específico, ¿no? Como policial, terror, ciencia ficción, porque ya eso implica que tienes que llevar a cabo ciertas convenciones, ¿no? Entonces ya el nivel de dificultad se eleva considerablemente cuando ya se trata de un subgénero, ¿no? Como estos que mencioné. Pero luego la cosa se ponía más difícil con respecto a eso que acabas de mencionar, Sofía, de la ambientación, porque regularmente en estos géneros que a mí me apasionan y que me parecen muy difíciles de ejecutar, se volvía muy importante la ambientación, y específicamente tienen que ver con historias ambientadas en lugares de climas fríos, nublados, con un paisaje gótico, ¿no? E incluso una temática gótica. Entonces eso te dejaba pensando como, bueno, para un apasionado de estos géneros como el policial, el terror, que no vive en un lugar así, que incluso proviene de una tierra hedonista, ¿no? Como en este caso Mazatlán, Sinaloa, que básicamente es un puerto, e incluso llega a una ciudad bastante permisiva, ¿no? Como Tijuana, por decirlo de algún modo. ¿Qué estética puede uno incorporar en su literatura? Y fue cuando dije, después de mucho pensarlo, de hecho dije, ¿sabes qué? Que mi apuesta al policial sea por medio de una estética ahora sí que psicodélica, psicotrópica. Entonces
Creo que eso es algo más que procuro ofrecer, es decir, no se trata nada más de presentar la realidad, sino ahora sí que presentar mi versión de Tijuana. De hecho, la necesidad detrás de escribir la segunda novela, que se titula La mujer de los hermanos Reina, es presentar mi versión de Tijuana, ¿no? Y en ella una alcaldesa es la que está a cargo de la ciudad y de hecho en esta versión debo de reconocer que hay otra cosa interesante, ¿no? Para aquellos que ya leyeron la primera, en esta otra edición fue ahora sí que armada después de mi horrible experiencia trabajando para la televisión, ¿no? Fue una época muy miserable de mi vida porque pues sí me permitió salirme por fin de las fábricas y dedicarme de lleno a escribir, pero eran estos churros, estas telenovelas horripilantes. Solo estuve ahí por perseguir la chuleta, ¿no? Porque el sueldo era muy bueno, la verdad. Pero recuerdo que una de las experiencias más amargas eran los encargos que me hacían. Entonces me decían: Hilario, queremos una historia de narcos. Y yo decía: híjole, malditos narcos otra vez. Bueno, está bien. Y les presentaba la historia, ¿no? La escaleta, el tratamiento, y se los enviaba y me decían: no, Hilario, es que esto es un narco, digamos, el jefe de un pueblo, ¿no? Nosotros queremos que sea el jefe del crimen organizado a nivel nacional. Y ya les entregaba un tratamiento con esas características y me decían: no, Hilario, ¿sabes qué? Queremos algo más poderoso. Entonces ya les ponía el jefe del crimen organizado en todo el continente, ¿no? Y ya me decían: no, Hilario, creo que este narco se queda corto, podría ser alguien aún más poderoso. Entonces realmente cuando ya tuve la oportunidad, de escribir aquí el compilado Detective Mala Suerte, dije: ¿saben qué? Chinguen a su madre todos, mi narcotraficante va a ser un extraterrestre. Entonces, de hecho así es, ¿no? Aquí hay una entidad malévola llamada Sankulkan, y es quien está presente de alguna manera en las tres novelas y une este arco narrativo, creo que de manera exitosa. Obviamente pasé años apretándole las tuercas a los tres libros para que esto embonara a la perfección, y esa es otra característica, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, Sofía, yo creo que la razón detrás de ambientar estas historias en Tijuana tiene que ver con un reto estético, ¿no? Es decir, yo puedo convertir esta ciudad ahora sí que en un recinto del policial, ¿no? De la novela negra, y tiene que ver más que nada con eso. Y ahora digo, este es el compilado de las tres novelas, una de ellas salida en 2009, otra en 2011, otra en 2014 y el producto final que es 2019. ¿Qué pasó con el detective esos años? Digo, obtuviste un premio muy reconocido a nivel nacional, que sé que eso fue una gran investigación que te aventaste, otros títulos como Págale al Diablo, pero ¿qué pasó con ese detective? O sea, ¿qué dijiste? Me bajo el chip de detective y vamos con este premio. ¿Cómo fue eso? Sí, es una novela que se llama, bueno, fue premiada con el galardón del Premio Nacional José Rubén Romero de Bellas Artes en el 2016, y tenía el título en ese entonces de Cornelio Callahan. Simplemente cuando ya la publiqué en la editorial Random House Grijalvo, salió como Un pueblo llamado Redención. Y esta novela surgió a partir de ciertos datos con los que me topaba yo y que me parecían muy interesantes al leer historia, ¿no? Y es que hay ciertos episodios que no nos enseñan en la escuela, ¿no? Es decir, por ejemplo, no están ustedes para saberlo, pero hubo una guerra que no solo dictó el rumbo del país, sino del continente y más allá del mundo. Y esta guerra es contra los aborígenes, contra los pueblos originarios, por parte del hombre blanco y del mestizo, ¿no? No tiene una idea de lo decisivo que fue para nuestra historia. Y uno de los datos que yo recuerdo de esa investigación que me marcaron y que marcaron esa obra de Un pueblo llamado Redención, que esencialmente es un western, una novela de apaches y vaqueros y tal,
y era que en el año de 1649 los indios Pueblo, ¿verdad?, en lo que hoy en día se conoce como Nuevo México, en Taos, Nuevo México de hecho, masacraron a los sacerdotes franciscanos que estaban en ese lugar, ¿no?, en esa misión evangelizadora. Entonces los indios Pueblo masacraron a estos padres franciscanos y realmente no encontraron mucho uso a unos animalitos chaparritos conocidos como mesteños. En inglés se llaman Mustangs. Si se fijan, hay un coche de la Ford que se llama Mustang. Es en honor a esos caballos de origen árabe, ¿no?, muy buenos para el trabajo. Entonces lo que hicieron los indios Pueblos es que masacraron a la población y abrieron el corral y dijeron, pues, que sean libres estos animalitos traídos de otro continente, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues imagínate, Sofía, corrieron por esa gran llanura que va de Chihuahua hasta Canadá. Era una sola llanura porque en ese entonces pues no había vías de ferrocarril, no había ciudades, y prácticamente se volvieron una plaga. Hubo un momento crucial en nuestra historia que fue cuando los pueblos guerreros, cazadores, le encontraron un uso a estos animalitos y se convirtieron de pueblos nómadas cazadores, se convirtieron en unos grandes pueblos que cazaban a caballo. Imagínense la capacidad para desplazarse de estos seres humanos, y luego empezaron a hacer la guerra a caballo, ¿no? Y lo que ocurrió fue una guerra que duró por muchos años, porque así como a los aztecas se les sometió porque ellos vivían en ciudades, a los tlaxcaltecas, etcétera, el problema era que a los pueblos nómadas pues era imposible someterlos porque no estaban en un solo lugar, ¿no?, sino que se movían con gran agilidad. Y esa guerra continuó hasta el siglo XIX, muy entrado al siglo XIX, y llegó a tal grado la escalada de violencia que cuando se consuma la independencia, pues los españoles en esencia se fueron, ¿no? Se acabó la Nueva España, y el problema fue que no había de alguna manera quien estuviera a cargo de los presidios militares que estaban en toda la Nueva Vizcaya, es decir, en el norte de México, desde Zacatecas, Guanajuato hacia arriba, y estos Texas, California, pues eran terrenos que estaban muy propensos a ser atacados por las tribus bárbaras, ¿no?, por llamarles de alguna manera, comanches, navajos, apaches. Y lo que ocurrió después fue que a un presidente llamado Santa Anna se le hizo fácil y dijo, ¿sabes qué?, a empresarios como Sam Houston, por ejemplo, anglosajones, le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué tal si vienen para acá, a Texas, y vienen aquí a vivir, ¿no? Yo no les voy a cobrar aranceles, pero el presidente Santana necesitaba gente en el norte del país. Entonces cuando llegan estas personas, se establecen en Texas, pues como ustedes ya saben, proclaman su independencia, ocurre una guerra, perdemos gran parte del territorio nacional, y realmente si lo piensan, el origen de todo eso pues tuvo que ver con las incursiones bárbaras a nuestro país, que eran realmente sangrientas, ¿no? Entonces, lo que ocurre después, como un dato que no nos enseñan en la escuela, pero que es relevante y que está registrado por nuestros historiadores, sobre todo regionales, es el hecho de que en un acto de completa desesperación, el Ejecutivo de Chihuahua emitió una ley donde se ordenaba el pago de 200 pesos a todo aquel particular, ya sea nacional o extranjero, que se presentara en el Palacio de Gobierno con cabelleras de indios arrancadas. Entonces imaginen que en el Palacio Municipal ustedes llegan y están viendo mercenarios con lanzas colmadas de cabelleras sanguinolientas, con moscas revoloteando y entregándoselas al tesorero, ¿no? Y el tesorero entregando 200 pesos. Imagínense que eso pasa pero con narcos, ¿no? Que llegan mercenarios y están entregando cuernos de chivo o cabelleras de narcos y están pagando 200 pesos, ¿no? Entonces me hizo un antecedente muy sangriento, como les digo. Entonces todos estos datos hicieron que
de alguna manera me presentaron un nuevo reto, ¿no? Pero el reto era todavía mayor porque yo detesto la novela histórica. Me encanta leer de historia, pero odio la novela histórica porque realmente siento que no cuentan realmente. Hay mucha retroalimentación, ¿verdad? Sí. Es que está muy cerquita. Voy a tratarme de alejar. ¿Sí? Sí, es que hay mucha retroalimentación. Lo voy a apagar. El caso es que pues realmente tenía esas ganas de contar esa novela. No sé si hay aquí una... No hay, ¿no? El caso es que fue por eso que escribí Un pueblo llamado Redención, ¿no? Que es una novela western realmente. Y decía hace un momento que odio la novela histórica porque creo que te pretende enseñar historia, y yo creo que eso me parece mal gusto. La prioridad de un autor que es un narrador, pues es contar una historia, y a eso se debe que preferí pues contarla a modo de western. Entonces aquí en esta versión mía del género de vaqueros, pues hay comisarios, hay apaches, solo que está narrada de esta parte de la frontera. De hecho aquí traje yo comentar algo con respecto a lo que usted dice de que pues usted ya que vino de allá para acá a Tijuana, o sea, se le hizo muy agresivo cómo fue pues el ambiente aquí en Tijuana, ¿no? Pero cómo le hizo para poder relacionar los lugares que hay aquí en Tijuana con, por decir, el caso de la mujer que se vuelve prostituta. O sea, toma en el primer libro pues lo que es el narcotráfico y después se pasa a lo que es la prostitución. Pero, o sea, ¿cómo relaciona eso con los lugares aquí en Tijuana? No, mira, te voy a poner un ejemplo. Mis elementos provienen de la realidad, pero yo no hago realidad. Es decir, desgraciadamente se generó una especie de tradición donde el escritor trataba de venderse como un tipo duro, rudo, que está de alguna manera reporteando lo que ocurre digamos en su ciudad, ¿no? Por decir así. Y eso siempre me ha parecido bastante falso, ¿no? Porque mira, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy contando historias, estoy contando mentiritas. O sea, realmente yo soy un mariconcito, soy un artista, ¿sí me explico? Y en la medida en que yo tenga claro eso, esto me va a resolver muchos problemas en mi trabajo, que es contar mentiras. Entonces, si hay algún aspecto de la realidad que no me sirve, lo desecho. Entonces, por eso hacía énfasis en mi ciudad. Te voy a poner un ejemplo claro. En esta novela, Detective Mala Suerte, me sirvió mucho un consejo o algo que leí de Stephen King en su ensayo, un ensayo hermoso que tiene Stephen King. Y él mencionaba la manera en que el arte empieza a enviarte señales. Hay como una espiritualidad detrás de la creación artística. Y ponía como ejemplo su primera novela, Carrie, y cómo fue que mientras la estaba escribiendo, estableció que el primer evento, de alguna manera traumático en la vida de Carrie, es cuando le viene su periodo menstrual justo durante una clase de gimnasia, ¿no? de natación. Entonces, ¿qué ocurre después? Pues todas sus compañeritas empiezan a burlarse de ella, de Carrie, y le arrojan tampones, ¿no? Más adelante en la trama tenemos una ceremonia ritualística que viene siendo el baile de graduación, y las villanas de la novela lo que hacen es que tienen todo planeado para que cuando Carrie sea coronada la reina de su escuela, le caiga una cubeta de sangre encima, ¿no? De sangre de coche encima. Entonces ella, toda bañada en sangre de cerdo, lo que hace es que hace arder a la escuela, ¿no? La quema completamente en el mero baile de la graduación. Entonces decía Stephen King que se percató y dijo, órale, mira lo que está pasando en mi novela. Dijo, aquí tengo una especie el primer evento traumático, como decía, era la llegada de su periodo menstrual, la sangre. De ahí tenemos como estos ritos de iniciación, ¿no? Donde de alguna manera nosotros ofrecemos a nuestras mujeres, a nuestras vírgenes,
ahora sí que como para que sean, ¿no? Para que lleguen a la madurez y empiecen a establecer su experiencia amorosa en estos bailes de graduación donde las coronan reinas, ¿no? y rey. Y justo en esa especie de ritual de iniciación le cae, ¿qué le cae encima? Sangre. Entonces decía Stephen King, mira, tengo el rojo, el fuego en el que quema a todos sus compañeritos Carrie. Entonces veía cómo la temática continuaba. La sangre cae sobre el blanco vestido que representa, ¿qué? Pues la virginidad. Entonces de alguna manera cae la sangre sobre Carrie y se acaba esa etapa virginal de la mujer. Entonces dijo, oye, entonces esta novela realmente el arte se hace solo, ¿no? Prácticamente el chiste es seguir tu instinto. Y aquí pasa algo no tan genial, pero similar, porque Mala Suerte sufre de la persecución chinola que ocurría justamente en esa época, ¿no? Donde los sinaloenses eran como los peor vistos en la ciudad. Entonces, y además es un tipo al que le dicen Mala Suerte, y además es una ciudad que es famosa por el juego, ¿no? A nivel nacional, por estos casinos que hay por toda por todo Tijuana. Entonces, ¿quién creen que es su primer némesis del detective Mala Suerte? Ni más ni menos que el duende. ¿Y qué representa el duende? La buena suerte. Entonces fue cuando yo dije, wow, aquí hay ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, les voy a spoilear poquito la trama, ¿no? Pero no tiene mayor relevancia. ¿Dónde encuentra el duende Mala Suerte? En un bar gay que se llama el Rainbow. Porque recuerdan, los duendes se encuentran en los arcoíris. Entonces, pues no hay un bar gay llamado Rainbow, ¿verdad? Eso me lo inventé. Entonces, de alguna manera, tomo lo que me sirve y lo que no me sirve lo tiro a la basura. Entonces, creo que el artista tiene esa licencia, ya respondiendo a tu pregunta, ¿no? O sea, uso de Tijuana lo que me sirve, ¿no? Por ejemplo, en el Boulevard Agua Caliente hay 2 torres, en mi caso nomás hay una, y ahí donde se encuentra como la especie de este ser que les hablé que se llama Sanculcán. Es como una especie de ser primigenio, extraterrestre, algo así. Ahí se encuentra su base de operaciones. Entonces, al hacer de las 2 torres una, es una especie de homenaje al Señor de los Anillos, ¿no? Por mi lado geek, o incluso también por la Torre Oscura de Stephen King también. Entonces, te repito, ¿no? Son ejemplos donde te muestro que de la realidad solo tomo lo que me sirve, ¿no? Por allá. Regularmente, muchas de las cosas que hago, mi filosofía como artista, me gusta decir artista más que escritor porque me hace sentirme más mariconcito, ¿no? Entonces, mi filosofía como artista proviene de darle la contra a todos mis maestros, la verdad, porque es lo que deben de hacer ustedes, poner en tela de juicio todo lo que les enseñan, ¿no? Entonces yo cuando iba a mis talleres para aprender supuestamente a escribir, me decían, con este tonito, ¿no? Así muy romántico, me decían, Hilario, escribe lo que quieres escribir. Y ya les dije, ¿no? Qué chiste, si voy a escribir eso, voy a despotricar contra la gordita de recursos humanos, eso a quién le interesa, ¿no? Entonces dije, no, voy a escribir lo que quiero leer. Ese libro que no ha sido escrito, pero que a mí me urge leerlo, ¿no? Entonces, otra cosa que a mí me parecía abominable era que me decían, haz una escaleta. Ya respondió tu pregunta, Julieta. Me decían, escribe una escaleta para que tengas claro qué va a pasar en tu historia. Y yo decía, no puede ser. O sea, imagínate, demonios, saber qué le va a pasar a Mala Suerte, cómo va a reaccionar y hacia dónde va a ir y qué va a ocurrir al final, me parecía equivalente a colocarle una camisa de fuerza y traerlo yo con una correa y decir, te vas por aquí, te vas por allá. No, entonces, ¿qué sentido tiene eso? Yo quería conocer a esta persona, quería saber cómo iba a reaccionar. A lo único que me limito es a colocarlo en situaciones que yo considero interesantes, ¿no? Y ya que él tome sus decisiones. Porque si nos vamos a las bases, a mí siempre me ha quedado claro que en narrativa, cuento es anécdota, novela es personaje. La verdad, las anécdotas no me apasionan, a mí me apasionan los personajes. O sea, los personajes, o sea, es decir, Madame Bovary, El Quijote, mis novelas favoritas curiosamente tienen como nombre el nombre del personaje. Entonces, en función de eso, cómo trabajo simplemente es, luego de que me llega, ahora sí que, pues, ¿por qué no decirlo? Esta epifanía, esta inspiración para un personaje que considero interesante, ya después digo, a ver, voy a conocerlo mejor y lo voy a empezar a colocar en situaciones que a mí me parecen interesantes. Y básicamente ese es mi proceso creativo, ¿no? ¿Me decías? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue la transición de esos programas de televisión que le encargaban a usted de novelas o series porquería, como usted dice, a
pues a lo que a usted le gusta, lo que usted tenía en la mente, plasmarlo en los libros. Pues yo creo que lo importante ahí en general, ¿no? En cualquier ámbito profesional, es saber dónde te encuentras, ¿no? Siempre, una pregunta que no me han hecho aquí, pero pues a menudo me la hacen es, ¿cómo puedo hacerle para publicar? Por ejemplo, yo digo, el dicho de Sócrates, de conócete a ti mismo, llévalo más allá, conócete como creador, conócete como profesionista, en este caso conócete como escritor, y conoce hacia dónde vas, porque a mí me mortifica mucho que luego la gente no conoce ni siquiera las editoriales. Entonces, en función de eso, tú puedes decir qué editoriales maneja, cuáles sellos, qué sellos se asemeja más a lo que yo estoy haciendo, etc. Igual con esto otro, con los trabajos que uno empieza a agarrar, pues tienes que conocer el trabajo, ¿no? Entonces, siempre propongo un ejercicio, ¿no? Mental. Imagínense la historia de una niñera que tiene que cuidar un bebé mientras los dueños de la casa se van a una obra de teatro, por decir, ¿no? Y ella se queda sola en una casa ubicada en las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces, imagínense que esto lo narramos por medio de literatura. Pues yo lo más seguro es que hay un elemento que me encanta de la literatura, que es la introspección, porque me gustan los personajes. ¿Por qué está la niñera ahí? Me voy a meter en su mente y voy a decir, maldito niño berrinchudo, ya cállate. Bueno, pero ¿por qué el bueno para nada de mi papá no agarró un buen trabajo, me pagó la universidad y me permitió que no tuviera que trabajar de niñera para poder pagarla? Pero bueno, bien dice mi madre que no sirve para nada. Y luego de pronto escucha en el radio que anda el gargantúa suelto, escapó del psiquiátrico, y que lo más seguro es que lleve a cabo una matanza sangrienta. Y dice, no puede ser, aquí tengo el niño este chillón que no se calla y gargantúa anda suelto. Híjole, no me puede ir peor. Y sí le va peor, porque resulta que escucha un cristalazo contra la ventana y vidrios se caen al suelo y dice, ay, ¿qué es eso? No, ya me cargo. Y así yo lo más seguro es que narraría la historia de la niñera en una novela, porque me encanta la introspección. Pero si es cine, pues la fuerza ya no está en introspección. ¿Quién demonios sabe qué está pensando Tom Cruise cuando está haciendo todas esas piruetas en Misión Imposible? No lo sabemos. A lo mejor para él es como una caminata por el parque, a lo mejor realmente la está perreando, no lo sé. Entonces tienes que comunicarte pues, por medio de imágenes, ¿no? A lo mejor un acercamiento a la cara así de estrés de la chava, niñera, el bebé llorón, no deja de gritar. De pronto, quizá otro acercamiento al pomo de la puerta y una mano toda lodosa queriéndola abrir. Luego vemos los cristales caer, de pronto ella percibe esta situación. Entonces, yo creo que el éxito es saber que son cosas muy distintas y que no estás haciendo una película, y eso también me encanta hacer, porque luego les juro que recibo llamadas la verdad, de gente dedicada al audiovisual para proponerme series y películas, y realmente no estoy interesado. Esto es una novela y no sé qué tanto tenga que ver con la literatura, no se parecen casi, con el cine o con las series, nada que ver. Y eso me sirve más que nada para trabajar, para decir, ahora es momento de hacer algo audiovisual, es momento de hacer literatura. Y yo creo que en la medida en que yo como creador tenga claro que son cosas muy distintas, me va a ir bien y voy a poder cobrar, que es lo importante, ¿no? O sea, más allá de que no me gusta el medio porque es colaborativo, tengo que colaborar con gente con la cual no comulgo en ideas, en ideologías, en filosofía. Pues por eso no me gusta el medio del audiovisual. Aquí yo puedo hacer lo que yo quiera, pero soy honesto con la literatura. Entonces, creo que son obras muy orientadas hacia eso. La única adaptación que me apasiona, y siempre lo he dicho, es tratar de hacer novelas que no solo puedan ser leídas, sino incluso tengan vida como oral, ¿no? Que se la puedas tú leer a otra persona. Y eso fue algo que hice en esta edición, porque empecé a escribir estas historias cuando mi hija todavía nacía, y luego me volví un lector que le tenía que estar leyendo Harry Potter, Roald Dahl, etc. Entonces dije, wow, esto es importante, que la novela pueda ser leída en voz alta. Entonces, eso yo creo que es la única adaptación que me apasiona, ¿no? ¿Qué tanto funciona para una persona que te está escuchando leerla en voz alta? Chicos, tenemos nada más tiempo para una preguntita más y ya para cerrar con algunas palabras. Sí. Bueno, que quiero una trilogía.
¿qué sintió cuando escribió el último libro? Creo que, no sé si tenga pensado escribir otro más o un anexo como, pues, por si no entienden, pero no sé, supongo que el último libro sería como, pues, despedirse, como de escribir al personaje. Bueno, como dijo Sophie, el primero es como la génesis, o sea, porque yo siempre me había preguntado cómo es que se hace un detective. Entonces, el primer libro era como un caprichito de decir, bueno, vamos a ver cómo se gesta un detective, ¿no? Cómo es que alguien se convierte en uno. Y eso, de eso trata Detective Mala Suerte. Cada novela tiene una razón de ser. Luego tenemos La Mujer, los Hermanos Reina, donde les repito, ahí presento mi versión de La Tijuana de Hilario Peña, ¿no? Y por último, les voy a platicar brevemente de qué trata Juan 16. Tiene que ver con un boxeador que se llama así, Juan 16 Ramírez Gutiérrez. ¿Pero por qué se llama así? Pues porque su padre, mientras estaba anexado por adicción a la metanfetamina, en una pared del centro de rehabilitación, lee: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y todo aquel que cree en Él será salvo. Ok. Entonces dijo, wow, esto es muy importante para mí, así le voy a poner a mi hijo. Y le pone así, Juan 3:16 Ramírez Gutiérrez. Entonces, en ese momento yo siempre me preguntaba, bueno, ¿qué es lo realmente decisivo en el camino al reconocimiento profesional? ¿Realmente importa el talento? ¿Realmente es lo único que vale? ¿O pesa más el padrinazgo, digamos, los conectes políticos, etcétera, etcétera, etcétera? Y esa novela, yo quería resolver esas dudas por medio de esta novela, porque Juan 16, que es un chavo de barrio, resulta que tiene talento para el pugilismo, pero descubro yo como autor y ustedes como lectores que realmente su talento no importa de gran cosa, porque él estaba en peleas pues de bajo perfil. Sin embargo, durante una función en Tula Hidalgo, el promotor descubre que hay alguien en el cartel que se llama igual que su estrella, ¿no? Que es el Chango Ramírez. Y le dice, oye, tú no te puedes llamar también el Chango, a pesar de que parece Chango, porque yo tengo un chango. ¿Cómo le vamos a hacer? Necesito que te cambies el nombre. Y le dice, pues que no tengo, veme la cara, cabrón. O sea, me dicen el Chango, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo se llama este cabrón? Y el Juan se queda, ¿por qué no se dirige a mí directamente, no? Y le dice, me llamo Juan. ¿Juan qué? Y ya le dice, bueno, pues me llamo Juan 3:16. Y este promotor de boxeo es un tipo visionario y dice, no, te llamas Juan 3:16, vámonos. Y lo coloca, nomás por el maldito nombre enigmático, porque suena interesante, lo coloca en la telonera. Y su pelea es televisada y Juan 16 aprovecha esa gran oportunidad. Desgraciadamente, luego de convertirse en campeón del mundo y defender de manera exitosa su título de pesos ligeros, despierta, ¿verdad?, una noche al lado del cadáver de su mujer que fue asesinada mientras él dormía. Entonces, pues, el problema es que él padece demencia pugilística porque le han pegado mucho en la cabeza, entonces sufre depresión, celos, paranoia, y pues se ve la necesidad de contratar a Mala Suerte para descubrir al asesino, que como acaba de decir Sophie, pues podría ser la policía, podría ser el crimen organizado, podría ser el mismo. Entonces, juntos, pues tratan de encontrar al asesino de la mujer de Juan, y lo que quería en esta última entrega, respondiendo ya a tu pregunta, era, bueno, ya lo hice detective, ya dije cuál era su ciudad, ahora pues vamos a darle un caso nacional o binacional, porque el solo hecho de poner tu historia en Tijuana, pues te obliga a hacerla como binacional. Eso es lo padre de esta ciudad. Alguien me había preguntado acerca de por qué Tijuana, bueno, Sofía también tiene esa gran cualidad, ¿no?, que es como muy cosmopolita, ¿no? Entonces, la historia se desarrolla en Tijuana, en Las Vegas, en San Diego. Entonces, esa es la función de esa novela que cierra. Además, siendo completamente cándido, el final de La Mujer, los Hermanos Reina no es muy bueno. El final de Mala Suerte en Tijuana no es tan bueno, pero la verdad el final de Juan 16 sí está chunky. Entonces, de alguna manera lo pongo ese como tapón y ya dije, entonces no hubo nada de depresión, al contrario dije, yeah. Pero además, ya como que el 3 es un número así que hace como una especie de balanza, si te fijas, ¿no? Entonces ya ahí se cierra muy bien, pero ahorita justo en estos momentos tengo, en épocas del Me Too, a Mala Suerte trabajando con una criminóloga que le pusieron de compañera,
y es vegana, feminista, lesbiana, con pelo verde, todo el paquete. Entonces, imagínate, mala suerte es un cuate súper reaccionario, chapado a la antigua, entonces ahorita los tengo así como. Entonces, ahorita estoy en eso. ¿Cómo te llamas? Zaira. Mira, Zaira, ese es tu cuarto libro, es una novela. La primera se llama Parecía que me empujaba el viento. Una vez se me acercó y me dijo a Luis, oye, compró la novela, Luis, oye, ¿cuál es el mensaje? Y yo lo que es chido, el mensaje. Entonces, hay personas que compran, Zaira, novelas o libros en general con la esperanza de que les dé un mensaje de aprender algo. Yo jamás daría un mensaje. ¿Quién rayos soy para dar un mensaje a la gente? Si apenas puedo con mi vida, o sea, medio como que la muevo ahí, como que está funcionando. Ya tengo mi cuarto libro, traigo mi ropa planchada, o sea, como que más o menos la estoy haciendo. Jamás me atrevería a dar un consejo a la gente y jamás me atrevería a dar una novela con aspiraciones moralistas o de algún otro tipo, darle un mensaje, mira, la vida es cabrona pero es linda, o es generosa. No, o sea, cada quien tiene su vida y no hay nada ni siquiera. Sin embargo, como decía hace rato, tú lees a Crimen de Castigo y no sabes igual esa novela. La vida es diferente por la manera en que te desvela el ser humano, el espíritu del ser humano. Yo aspiro a que eso suceda con mis novelas algún día. Y cuando lea a la gente a veces, sí, es que así son las personas, no identifiqué esto. Yo me acuerdo. Que sea como las personas reales. Aquí hablamos de una palabra de la envidia, ¿te acuerdas? Yo recuerdo que sentí envidia, y aquí está en esta novela. Ya de grande recuerdo cosas que sentí envidia y dije, por una persona, un amigo mío, sentí envidia y pues aquí todos se nos envidia, aquí supongo, se siente muy feo. O sea, la envidia es una cosa que te carcome horrible. Y tú sientes envidia con mi querido amigo Jonathan. Si a yo le da súper bien, yo lo quiero, me da muy bien. Pero si yo le da mal y le va bien en algo, hijo de su madre, ¿por qué? Y a mí no, yo me lo prefiero, bien. Y se siente feo. Entonces, en el momento que yo identifiqué esa envidia, ¿por qué estaba sintiendo envidia por esa persona? En Peter Piper Pizza, salieron así. Esos tarjetas, es cierto. Entonces, este boleto es la entrada. Simboliza la entrada literalmente a una carta, pero que al final de cuentas pues, es la entrada a su vida, ¿no? A su vida teatral, artística. Pues en Morelos usamos estos para el pastel. Sí. Estamos ganando. Y también los libros. ¿El libro es apto para todo público o a qué público va dirigido? Es solo para gente con criterio. Después de este libro, ¿va a haber otra? ¿Va a haber continuidad de este? ¿Cómo se llama? Adrián, no es 4 novelas, he hecho 4 libros, ese es el 4 libro, pero es mi segunda novela. El otro es un libro de cuentos que se llama 303, y el otro es un libro de, pues, ¿qué? Es como ensayo, algo así, apuntes sobre lenguaje, literatura y teatro. Mira, sobre esta historia no creo que haya una oportunidad de este personaje, aunque sea ver un cuento que sea otro libro de este personaje, con un libro que ya no se meter aquí. Yo aquí estaba originalmente por el hotel. Y sin embargo, tengo otras 2 novelas en proceso que tratan sobre el teatro. Como yo hice teatro por 15, 12 años, me metí de lleno. Entonces tengo un montón de cosas que contar. Tengo 2 novelas, por lo menos más de proceso, que tratan sobre el mundo actoral. Es muy apasionante. Y muy difícil. Sí, ¿cierto? Sí, no, se llaman los cantores, tienes razón. ¿Qué consejo me darías personalmente para poder empezar a escribir? Obviamente no soy escritor, pero tengo muchas cosas que contar. ¿Cuál sería el primer paso en tomar en consideración para que se me quita la flojera de plasmar todo lo que tengo que contar? Pues definitivamente entrar a los talleres de hoy. Oye, no, sí, ¿verdad? Laura, yo creo que sí, esa flojera que solo que mencionamos, aspiramos a hacer muchas cosas, todos queremos ir al gimnasio y ponernos buenísimos, pero nos dan flojera. Y lo mismo pasa con la escritura, ¿no? Es un libro y dices, sí, no quiero hacer eso.
pero ahora de una manera. Yo considero que de una manera, entre otras cosas, porque no es fácil. No es fácil hacer ejercicio. Entonces, yo lo que diría es que uno que tiene un espacio para escribir 10 minutos, no más. No puedes escribir una hora, a partir de ahora una hora por el día. No, vamos a hacerlo. Así son 10 minutos sobre las ideas que quieras. Y yo te dije, broma, lo dije, tratamos allá con los quedó, pero si no, conmigo con alguien y toma un libro sobre que te oriente a escribir, no solo al limón, o sea, hay una estructura. Entonces, quiero que te sientes 10 minutos y pues empieza contando cómo te fue en el día de trabajo. ¿Qué la pasé? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué hizo mi hijo? ¿Qué hizo mi esposo? Cosas sencillitas que van de un párrafo a 5 páginas. Pero vale la pena, o sea, de verdad, tomar los talleres es muy bueno y o sea, los talleres en general, o sea, los de comporte son excelentísimos. Entonces, yo tendría el comentario, sé que no me preguntas a mí, pero de verdad, tomar los talleres te da disciplina. Sí, claro. Y si trabajas con miedo, convives con mucha gente, sí toma un taller, ¿no? Una lista, nada más que le dije. Antes, en unas palabras de despedida de la jornada y nos entregamos los conocimientos. Pero esta speech lo dejé exclusivamente para acá y ellos son testigos porque ya estuvieron ahí con nosotros. Esta jornada se hizo con un montonal de esfuerzo entre muchas personas del equipo. Es una primera vez en 25 años que se hace. No de toda la agricultura en Sesum, sin embargo, no hay una jornada como tal. Somos la primera institución que es una jornada tan larga, con tantos días, tantos autores, con el apoyo del profesor, y nos sentimos muy orgullosos de ello. Bien rápido, ¿quién usa auto aquí? Okay. Voy a concluir los demás. No traen auto, usan transporte y a los dos funcionan el ejemplo. Cuando traes auto, no sé si han visto que está un taller de descanso y hay gente que se apasiona en las actividades narrativas de la primera jornada cultural Sesum, en el marco del 25 aniversario. Firman el maestro Ernesto Orbizu, rector de Sesum Universidad, el licenciado Carlos Leal, jefe de gestión escolar, y un servidor. El primero va para mí. Muchas gracias. Y como lo mismo que el anterior, por supuesto, Juan José Luis. No sé si alguien sabe, les comparto, en Sesum Morelos tenemos un taller maker llamado Taller de Innovación. Tenemos computadoras, unas planas para ir para los alumnos de ingenierías, tenemos impresoras normales, impresoras a color, impresoras en 3D, de plástico, de madera, de acrílico, de hielo, un montón de cosas. Y ahí